Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Alonso Valencia, quien nos va a presentar su libro 200 años de independencia, la confrontación regional en el proceso de independencia del suroccidente colombiano. Profesor, ¿de qué forma evidencia usted en su libro que la independencia frente a España fue una consecuencia de enfrentamientos regionales y no solamente un proyecto de transformación social? Para responder a la pregunta tendríamos que tener en cuenta la organización político-administrativa del Imperio Español. Y eso, aunque mucha gente no le da importancia, se vuelve fundamental para explicar nuestro ser colombiano actual. La organización político-administrativa español partió de un esquema de ciudades que tenían un corpus propio muy similar al proceso democrático de las ciudades comuneras de Castilla. De estas ciudades surgieron las gobernaciones, que fueron administrativamente planteadas desde los mismos momentos de la conquista. Es decir, muchas veces la primera ciudad que se fundaba también como capital de una gobernación en un territorio que tenía que sufrir un proceso de descubrimiento, de conquista y de poblamiento, y por supuesto de desarrollo económico y social. Las gobernaciones a su vez quedaron adscritas a unos grandes virreinatos, Castilla del Oro, por ejemplo, que nos corresponde a nosotros, que luego fue el Perú, o Nueva España, que es el de México. Y luego esto se fue dividiendo a su vez, fue planteando unas estrategias administrativas que tenían que ver en lo judicial con las audiencias. En lo administrativo, ya dije virreinatos, pero también presidencia y también capitanías. ¿Qué significa esto en términos reales? Que las ciudades se van convirtiendo en el primer elemento identitario de lo que hoy es Colombia, por referirnos a la Nueva Granada. En el caso del suroccidente colombiano, surgen unas ciudades que son Pasto, que son Cali, Popayán, Cartago, Anserma, Toro, posteriormente Buga. Y estas ciudades van a tener un desarrollo que les va a dar unas fortalezas a lo largo de la colonia. Con otras van a conformar la gobernación de Popayán, pero hay dos ciudades que están en disputa evidente, una es Popayán y la otra Cali. Y hay otra ciudad un poco más alejada que tiene unas fortalezas por vinculaciones a espacios políticos administrativos diferentes, que es Pasto, que está más vinculada al sur. El choque que se va a dar entre estas ciudades se da por el dominio de espacios económicos y por dominios sociales a lo largo de la colonia. Pasto, por ejemplo, va a intentar controlar Barbacoas, Tumaco, que son zonas productoras de oro, y va a tratar de controlar su entorno social, que es un entorno social indígena en el altiplano de Túquerres, Ipiales y Pasto. Popayán va a tratar de controlar las zonas del Pacífico, zonas mineras del Pacífico, las zonas mineras de Caloto, va a buscar un contacto con el mar a través del Patía, y como es la capital de la gobernación, también va a tener territorios lejanos controlados administrativamente, a veces no económicamente ni socialmente. Estamos hablando de la frontera del Chocó y de la región del Raposo, en lo que sería Buenaventura. Cali, por su parte, va a intentar controlar el Raposo, que es su zona inmediata, y también va a intentar controlar parte del Chocó. Tanto Popayán y Pasto van a tratar de controlar los negros de estas minas. ¿Qué tenemos entonces? Que las élites de las ciudades de Pasto, Popayán y Cali van a luchar por los recursos minerales, van a luchar por el control de la mano de obra indígena donde la hay, y la otra parte, la del control de los esclavos. Quien tenga mayor número de esclavos tiene mayores posibilidades de riqueza. Administrativamente van a luchar las tres ciudades por demostrar que son económicamente más viables, socialmente más importantes y culturalmente más destacadas unas que otras. Sin embargo, Popayán es la capital de la gobernación. En el caso de la confrontación regional que se da en el momento de la independencia, se da básicamente porque hay un espacio económico que se controla desde Cali, que es el Valle del Cauca. Hay un espacio económico que se controla desde Popayán, que es la región del Pacífico, más la región de Almaguer, esas regiones aledañas de cordillera, y en Pasto, la región de Túquerres, Ipiales, Barbacoas y Tumaco. Cada una construye su espacio. Son espacios de dominio, ya lo dije, social, económico, político y cultural, y en el momento de la independencia esto va a aflorar con mayor fuerza. ¿Por qué aflora con mayor fuerza? Porque las élites van a considerar que no están bien administradas desde Popayán. Y la independencia aquí no va a surgir como un deseo de liberarse del rey español, sino de un deseo de liberarse de la ciudad
que es más importante que ellas. La élite de Popayán establece una alianza con Pasto y unidos van a llevar al proceso de confrontación que de carambola va a llevar a la independencia después de muchos avances y retrocesos. Profesor, en el libro ustedes resaltan el motín de los Caicedos como el hecho que dio inicio a la independencia del Valle del Cauca. Cuéntenos sobre este evento. El motín de los Caicedos es un motín muy antiguo. Es un motín que se da en 1742 y va a durar grosso modo hasta 1743. Si uno mira la relación directa con la independencia, yo diría que es ninguna. Sin embargo, la historia tradicional del Valle del Cauca dice que ese movimiento fue el germen de la independencia. Es muy curioso porque cuando yo escribí hace unos 25 años o 30 años sobre la independencia de Quito, encontré que para quitarle protagonismo al obispo de Quito, que es José de Cuero y Caicedo, que era un carleño, se mostraba el motín de los Caicedo como un mal ejemplo que podría dar este señor. Es decir, había una tradición de subversión en los Caicedos contra la corona. Cuando yo investigo el hecho, me entero que el hecho es mucho más interesante de lo que dice la historiografía, porque revela un conflicto entre dos familias. Una familia criolla, que es la familia de los Caicedo, y una familia española, que es la de Soto y Zorrilla. Es un choque por el control del Cabildo de Cali, que implica controlar un hinterland económico muy importante, porque desde Cali se controlaban las minas del Pacífico, desde el Raposo hasta el Chocó, más las haciendas del Valle del Cauca, y controlaba la ciudad más importante, que era Cali. En medio del motín sale un choque que va a ser simbólicamente muy importante durante la independencia. Es el choque entre dos facciones que se expresan epítetos. Unos dicen mueran los criollos, otros dicen mueran los chapetones. La palabra chapetón entonces va a surgir como un remoquete que van a arrastrar los españoles a lo largo de la historia y que va a aflorar con fuerza durante los hechos de independencia. Se va a dar criollos contra chapetones, pero es muy interesante que en Cali, en 1742, un motín liderado por una familia que tiene control sobre el cabildo sea apoyado por los sectores populares de Cali, quienes van a dictar vivan los criollos, mueran los chapetones. Eso va a estar larvado y va a aflorar a partir de 1809, cuando se produce el movimiento de Quito, que va a llevar al acta de independencia de Cali del 3 de julio de 1810 y va a permitir que se desplieguen los hechos de independencia. Derecho a la vida. Autor Angelo Papaccini. El autor sostiene que la vida es un derecho básico, estrechamente vinculado con el respeto debido a todo ser humano, y abarca no solamente el derecho a la seguridad frente a la violencia, sino también el derecho a los medios de subsistencia y a la satisfacción de las necesidades básicas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Psicología Social Crítica. Compiladora, Olga Lucía Obando Salazar. Desde la apuesta de una psicología de género, como quehacer de una psicología crítica y desde una psicología comunitaria de la convivencia, como alternativa teórica y metodológica, se abordan problemáticas relativas a la identidad femenina y la inequidad de género. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, háblenos sobre la relación que tuvo Colombia con Ecuador. Yo parto de un hecho que no es conocido por las barreras mentales que nos puso la historia nacional. El hecho es que Ecuador estaba integrado a lo que hoy es Colombia en una organización político-administrativa que se llamó el Nuevo Reino de Granada. Simplemente la parte central de Colombia, que es la Nueva Granada en el siglo XIX, integra una parte que es el Departamento del Sur en el siglo XIX, que es la antigua Presidencia de Quito o la Audiencia de Quito. Durante la colonia, la frontera era una frontera político-administrativa que se integraba de diversas maneras. La Presidencia de Quito, que es un gobierno diferente, estaba geográficamente separada de la gobernación de Popayán, que era otro gobierno diferente. Pero estos gobiernos diferentes formaban parte de un gobierno más grande, que era el Virreinato de Nueva Granada. Pero la gobernación de Popayán, gobierno diferente, estaba integrada a la Presidencia de Quito, gobierno diferente, por la Audiencia de Quito. La Audiencia de Quito cubría desde el sur, desde la frontera del Perú hasta Buga. Desde el punto de vista religioso, el Obispado de Quito integraba todo Pasto, pero Pasto era desde el Patía hacia abajo. Del Patía hacia arriba era otro obispado, que era el Obispado de Popayán. Entonces, cuando nosotros miramos esto, nosotros estamos absolutamente integrados. Somos, desde el punto de vista del imperio español, un territorio integrado al imperio. Nuestras historias son comunes. Nuestras razones sociales, económicas, políticas e ideológicas son las mismas. Pero cuando se dan los hechos de independencia por esta confrontación regional, el primer hecho de independencia que se produce en Quito va a llevar a que Quito tenga una conciencia de sí y conciencia para sí. Es decir, los primeros que piensan en una independencia son los quiteños. Y eso, por reflejo, nos llega hasta Popayán y nos llega hasta Cali. Cali va a luchar por la independencia, Popayán y Pasto se van a oponer. Entonces tenemos que hay dos sectores independientes, Quito y Cali, y dos realistas en el medio, Popayán y Pasto. Nuestras historias entonces siguen siendo comunes. Cuando se da la independencia, ya en un proceso largo, el movimiento de Quito es derrotado, el de Cali es derrotado, vienen las ciudades confederadas, a partir de 1811, en el 13 son derrotados y vuelve a ser todo unido. Pero cuando se da la independencia por la llegada de Bolívar, los territorios quedan todos integrados. El sueño de Colombia fue creado en 1821 por Bolívar. Integraba Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, que ya Quito pasó a llamarse Ecuador por renunciar al viejo nombre colonial. Nuestras historias son comunes y seguirán siendo comunes hasta 1830, cuando a raíz de la dictadura de Bolívar en 1829 y la dictadura de Rafael Urdaneta, ellos deciden separarse.
y en 1830 toman autonomía como Estado del Ecuador y en 1832 crean la República del Ecuador. Y ahí nuestras repúblicas se separan. Sin embargo, nosotros seguimos integrados. Profesor, ¿fue la independencia un hecho que violentó los espacios y los habitantes que durante la colonia jamás estuvieron bajo control o poder oficial? Claro, la independencia es un hecho político. Y si es un hecho político, la independencia es importante para los que tienen dominio político. La independencia es importante para los que se sienten dominados por el poder metropolitano, por el poder regional situado en Popayán. La independencia no es importante para los hombres libres. Si un hombre y una mujer son libres, no necesitan independizarse de nada. Los hechos políticos para ellos no tienen ninguna significación. Cuando uno mira a los habitantes del Valle del Cauca, cuando uno mira a los habitantes de Popayán o los habitantes de Pasto, cuando uno mira a los habitantes de la costa colombiana o de Venezuela o de México o de Perú, uno se encuentra con que las grandes mayorías sociales están al margen de la sociedad. Por lo tanto, son libres. Solamente están metidos en el esquema colonial de dominación los que viven en las ciudades, los que aceptan las leyes españolas, pero hay una cantidad de personas que están al margen, que tienen sus propias reglas de convivencia. Están al margen de la sociedad, están al margen de la ley, están al margen de Dios y de la patria. Esta gente que ha vivido libre siempre, cuando se da la independencia y se establece un Estado republicano, van a sufrir las consecuencias de ese hecho, porque el Estado republicano cree que la libertad se impone, porque se conquista por la fuerza y se le impone a los que no la tienen o a los que no quieren aceptarla. Y esta gente que no quiere aceptar la libertad porque son libres, van a ver cómo el Estado va a hacer lo posible por sujetarlos a él. Es decir, porque acepten la ley y el orden que plantea la República. Es decir, la libertad tiene unos costos muy impresionantes para los hombres libres y ellos van a luchar contra esa libertad. Si se mira desde esa perspectiva, los hombres libres van a sufrir con la independencia, se van a negar a aceptar la independencia. Lo curioso es que negándose, incluso estando contra ella, ellos van a ser la carne de cañón de los ejércitos de independencia, porque los van a vincular a los ejércitos como voluntarios. Voluntarios no es que hagan un llamado a ver quién se quiere vincular al ejército, no, es que hay unas personas que van reclutando voluntarios y todo hombre mayor de 15 años y menor de 50 va a ser vinculado al ejército por la brava, son conscripciones forzosas por más que se diga voluntarios. Ellos van a sufrir la independencia además de otra manera, ellos van a llevar los costos de la guerra. No solamente tienen que poner la fuerza de trabajo, que es el costo de sangre, sino que además van a contribuir con las pocas armas que tienen, van a contribuir con alimentos vegetales y animales. Entonces ellos van a ver cómo se deterioran sus menguadas economías y van a sufrir socialmente porque van a ver cómo sus familias se desvertebran debido a que los hombres van a ser llevados a las guerras y las mujeres van a ser vinculadas como voluntarias. Ellas sí son voluntarias porque tienen que irse detrás de sus hombres, detrás de sus hijos, detrás de sus hermanos, haciéndole la asistencia social que los ejércitos de independencia no brindan. Pero también la familia se va a vertebrar porque quien se queda cuidando la unidad familiar va a ver cómo sus hijos son desplazados hacia territorios lejanos donde van a perder incluso sus vidas. La historia nos sirve para entender el presente y explicar el presente. Nosotros tenemos un presente conflictivo en Colombia. Tenemos grupos armados diversos, revolucionarios unos, retardatarios otros que están metidos en la violencia del narcotráfico, otros en la violencia interpersonal. Tenemos un conflicto muy violento. Para explicar el presente nosotros nos remontamos al pasado. Esa explicación en el pasado nos va a llevar a entender cómo los actos de los hombres generan conflicto, pero también cómo los actos del Estado generan conflicto, porque generan resistencia. Es la resolución del conflicto, que tiene diferentes modalidades, violentas unas, pacíficas otras, lo que tenemos que utilizar como metodología los historiadores. En otras palabras, nosotros tenemos que hacer una historia del Estado, partiendo de la idea de que el Estado lo construyeron hombres de carne y hueso que tienen conflictos. Por lo tanto, crean un Estado que no es aceptado por todos. El Estado es el que crea la sociedad en Colombia, no es la sociedad la que crea el Estado. Es el ejército que hizo la independencia, el que creó el Estado en Colombia, y es ese Estado creado por los militares que hicieron la independencia el que crea la sociedad en Colombia. Por lo tanto, nosotros podemos entender que
la sociedad colombiana es una sociedad generada desde el conflicto. La historia y la metodología de la historia debe servir entonces, para terminar, para entender ese conflicto y la forma de resolución del conflicto. Esto es lo que nos lleva a una nueva comprensión de la historia, diferente a las antiguas concepciones de la historia, una historia de hechos narrados que no tenían explicación más allá que las bondades de los héroes. La historia no la hacen los héroes, la hacen los hombres y mujeres de carne y hueso en la vida cotidiana. Una infancia mejorada. Autor Carlos Patiño Millán. Estas páginas hablan de la poesía como absoluto y como nada, de la herida profunda, del paso del tiempo, de la pérdida de todo referente y soporte, del momento en que la nodriza Euriclea reconoce a Ulises por la cicatriz del muslo, que es la de todos. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Para otoños más apropiados. Autor Alfonso Rubio. Para otoños más apropiados reúne poemas que conjugan un atractivo motivo: el abandono de la bitácora de extranjería, cuya renuncia se consuma con la aparición en nuestro país de los resultados de una inicial escritura y la maestra de los caminos diversos que han abierto la ininterrumpida práctica de una poesía sujeta al lacónico azar de la vida cotidiana. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy profesor del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Estudié en la universidad, estoy aquí desde el año 1976, cuando llegué como estudiante. Cuando me gradué de Historia en el año 81, salí a hacer una maestría en Historia Andina en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue un proceso para mí muy enriquecedor porque estaban
en ese momento participando en ese programa Los historiadores más importantes del mundo. Luego pasé a vincularme al Departamento de Historia como contratista un periodo corto y luego ya como profesor nombrado. La fase doctoral la desarrollé en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde trabajé todo lo que tiene que ver con insurgencia social en dos etapas, uno marginados y sepultados en los montes y el otro es dentro de la ley y fuera de la ley, que también fue publicado por la Universidad del Valle, uno por el programa editorial de la universidad y el otro por el programa editorial de la Facultad de Humanidades. Es mi vinculación a la Universidad del Valle lo que me permite desarrollarme como investigador, en la medida en que siempre he encontrado facilidades para sacar adelante mis proyectos, he encontrado facilidades y apoyo en la investigación y para socializar lo que he hecho en diferentes contextos académicos o en diferentes seminarios. En la Universidad del Valle, a partir del año 93, fui cofundador del Centro de Estudios Regionales Región, que se adscribió a la Vicerrectoría de Investigaciones y desarrollamos una serie de procesos de investigación histórica aplicada, formación de maestros, formación de inspectores de policía, desarrollo de planes culturales, elaboración de monografías para pueblos, y eso culminó con un proyecto muy grande que fue la Historia Regional del Suroccidente Colombiano, que lo hizo la Universidad del Valle, pero pues me tocó dirigirlo, en el cual participaron muchos profesores de diferentes facultades. Posteriormente hicimos un proyecto colectivo que es la Universidad del Valle 50 años, en la conmemoración del medio siglo de nuestra universidad, y luego incursionamos en la producción de documentales, nosotros haciendo la parte académica, documentales que estaban orientados principalmente a la fase docente de bachillerato y universidad. En los últimos momentos estamos dedicados básicamente al desarrollo de las maestrías de nuestro departamento. Digamos que yo veo mi presente claro, y en la medida en que veo mi presente claro, veo mi futuro claro. Eso significa que muy difícilmente me jubilaré en la Universidad del Valle, porque la Universidad del Valle me brinda todas las posibilidades de ser historiador. Nunca me ha puesto trabas, no me las pone en el presente y espero que no me la ponga en el futuro, de tal manera que yo seguiré como investigador de la Universidad del Valle hasta que la universidad descanse de mí y me jubile.